decíamos, la noticia continúa siendo en nuestro país lo referido a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, pero esto no se circunscribe solo a la dirigenta política y a la expresidenta, sino que también conlleva a una consecuencia, digo, judicial y también en relación a lo institucional, a la movilización que se está programando para el día de mañana, esto sea si la justicia falla o no, si decide de una manera u otra, la movilización continúa siendo convocada a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que vamos a estar atentos con este tema y por supuesto con otros también para hablar un poco de la cuestión jurídica. Ya estamos en contacto una vez más con Gonzalo Escaray, él es abogado penalista. Gonzalo, Fernanda te saluda, ¿cómo te va? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes. buenas tardes, un placer nuevamente hablar con vos. Nos adentramos en una charla sobre Maradona y yo venía pensando en este tema realmente también, porque después que hablé con vos ese día, se conocieron más datos sobre McIntyre y cómo quedaba, cómo dejaba esto a la justicia. Así que bueno, hay muchísimo para hablar y ahora, para no quedarnos atrás, como si esto fuera poco, surge lo de Cristina, que yo decía, a partir del martes realmente fue un antes y un después, y ya están los jueces con empapelados en la calle, Rosati con la casa pintada, bueno, una serie de sucesos que realmente son para analizar y están pasando. Entonces se hace muy difícil salirnos de lo que está pasando y mirarlo un poquito de costado, ¿no? A- a- Sí, la verdad es que el momento es bastante complicado eh, por las manifestaciones que se han hecho, me refiero a las manifestaciones violentas y estas no dejan de serlo, ¿sí? Los carteles, los insultos, las pintadas que puedan tener los jueces en su casa, son manifestaciones sin duda violentas que seguramente responden a un sector minoritario que se expresa de esa manera, en cuanto a las formas, digo, no al pensamiento. Pero sí lo que he notado en lo que escucho, en lo que converso y en los informes del último tiempo es que la población está muy dividida en cuanto a lo que se resolvió, en cuanto a la sentencia y la condena a Cristina, como en general el descreimiento es muy grande de la población en cuanto a la justicia. Tal No cual. ayuda mucho lo que pasó con McIntyre, obviamente, y lo que trascendió también de lo que ocurrió durante el juicio a Cristina, me refiero al juicio oral propiamente dicho, tampoco ayuda mucho. Pero bueno, después están estas cuestiones que no están buenas tampoco de estas manifestaciones, y no tanto por esos carteles que aparecieron, pero sí lo de las pintadas que me contabas recién, que yo no sabía. Sí, sí, Rosati está como medio ahí en el ojo de la tormenta, pero bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas sobre lo técnico, si te parece, de Cristina, por lo menos quiero saber tu mirada. Antes de ello, me quiero meter con un caso que, bueno, había novedades y que también estábamos, eh, digamos, organizándolo para analizarlo. Tiene que ver con un accidente ocurrido hace unos días en Ruta 2. Sí. Quería meterme con ese tema para ver, porque sé que hubo avances, sé que hubo novedades, ¿no? Respecto de... Sí, Sí, sí. Esa es una causa en la cual me toca intervenir en el rol de abogado de la familia, del particular damnificado. Fue un hecho del 25 de mayo, por la madrugada, en Ruta 2. Fue un choque entre dos autos, con la particularidad que uno de ellos, que es el que provoca el choque, venía en contramano por la autovía, eh, y con 1,35 de nivel de alcohol en sangre, con lo cual estaba muy alcoholizado.
Y bueno, lo que hace es embestir de frente con el BM a un Volkswagen Gol y provoca la muerte del conductor. ¿Sí? Entonces, estoy representando a la familia y lo que se inició como un homicidio culposo, hoy por suerte, gracias a las pruebas que se pudieron aportar la última semana, hubo un cambio en la calificación legal, y ahora se está indagando al conductor del BM que provoca el choque de frente, que estaba alcoholizado, por un homicidio simple con dolo eventual. Esto que es una figura que hemos visto en el último caso, el denominado de la Toretto, acá en La Plata, bueno, se analiza de la misma manera. Eso es a partir de unos testimonios que hubo el pasado jueves, Ah, de dos ciudadanos que volvían de trabajar en el micro, y ven al auto, al BM que iba, en contramano, y le empiezan a gritar todos los que estaban arriba del colectivo, el propio chofer también advirtiéndole que estaba en contramano, y de todas maneras siguió, vio que le gritaban, no le importó, aumentó la velocidad, continuó por la vía contraria a la que tenía que ir, y bueno, minutos después es que termina embistiendo al Gol. tremendo, tremendo. Este hombre que muere, que fallece, ¿venía solo? Ariel, no, venía con la pareja, venía con unos amigos. Hay una chica que está con fracturas, con lesiones graves también. La verdad es que por la maniobra que hizo, salvó al resto, porque el volantazo que él da hace que el auto choque en la parte del conductor, y muera él. Y justamente los que iban del otro lado se pudieron salvar más allá de las fracturas que tuvo. Así que además de ser un homicidio, también está calificado como lesiones leves a uno de ellos y lesiones graves por la fractura a una de las chicas que iban arriba del auto que conducía Ariel. La persona entonces del BM él sí iba solo, sí. Él iba solo, es un ciudadano chino que vivía ahí en la zona. Ah, mira. Sí, sí, manejó más de 10 kilómetros en contramano. Las particularidades, es decir, de dónde venía, todas las circunstancias que hacen al hecho de su visión, de su versión, las desconocemos porque optó por no declarar. Es un derecho que Ah, tiene todo mira. imputado de no prestar declaración. Así que no declaró, no sabemos las circunstancias en las cuales, me refiero Raro. digo, de dónde venía, a dónde iba, si bien es de la zona, pero bueno, no sabemos la previa, digamos, lo que estaba haciendo. Ahora, estaba muy alcoholizado porque si el chofer de un micro de larga distancia te hace seña, te advierte, no es que te mandaste solo y no te... Lo que cuentan los que iban arriba del colectivo es que iban a la par, es decir, el colectivo iba en la mano que le correspondía y del otro lado de la autovía, que tendría que ir en contra, iba a la par, y el colectivo intentaba alcanzarlo, es decir, ponerse al lado como para advertirle y continuar advirtiéndole, y el auto aceleraba, y el colectivo empezó a sonar la alarma del límite de velocidad, ¿viste? Que los colectivos no pueden superar los 90 kilómetros por hora. Es decir, que estaba claro que conocía lo que estaba haciendo, se representó el resultado, él asumió el riesgo de conducir de esa manera y no le importó, digamos. Por eso es la calificación que tiene actualmente con homicidio con dolo eventual. Pero homicidio simple. Es un homicidio simple. Pasó de culposo agravado, por manejar como te decía, ¿viste? Alcoholizado y de manera temeraria, como dice el Código Penal. Ahora, una conducta que excede lo temerario y lo imprudente, porque ya hay una deliberación a partir de la representación que se hace por todo esto. Es decir, vos manejando por una autovía a más de 100 kilómetros, sin posibilidad con disminuido de reflejos, poder esquivar a un auto, claramente se representó lo que podía pasar, que era embestir a otro auto de frente. 10 kilómetros.
Sí, 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 por eso. Fueron, dicen 17 kilómetros, más de 10 kilómetros seguro. O sea, prácticamente de acá, sí, a Echeverry o, ¿no? Como, bueno, yo porque estoy en La Sí, Plata, entonces, las perdón versiones que, son distintas en cuanto al trayecto que hizo, claro, ¿sí? claro, Este, Inicialmente es un trascendió que eran montón, 17 es un kilómetros, montón. después dijo algunos menos. Los que tenemos más en concreto son las personas que iban arriba del colectivo, pero ellos lo acompañan en un tramo nada más, Claro, porque después el colectivo se tenía que desviar. claro. Sí, hubo otros que estamos esperando que ojalá se puedan obtener los datos de personas que lo esquivaron, lograron esquivar al auto. Inclusive camioneros también que le hicieron señas, y a partir de esas declaraciones se va a poder determinar la extensión del trayecto que aportan, digamos, a la cuestión probatoria, pero lo concreto que es en cuanto a que esta persona estaba en conocimiento de que iba en contramano y con la particularidad también que estaba con mucho alcohol en sangre, eso ya se logró acreditar. Em, claro, el tema es este, ¿no? Yo te quería consultar del homicidio culposo, Sí. doloso sería, o, dolo- El culposo es con imprudencia, inicialmente es con con imprudencia, imprudencia. con un incumplimiento de la reglamentación, pero y se puede agravar por la existencia de, como te digo, de que haya consumido alcohol o por una conducción temeraria. Lo que nosotros planteamos y lo hicimos saber a la fiscal es que acá había una conducta que excedía esa temeridad, más allá de que estaba, digamos, la imprudencia no era tal, en realidad había una representación de lo que podía llegar a pasar. La misma persona genera el riesgo conduciendo de esa manera y Deliberadamente. y actuando de esa manera también se representa lo que podría pasar, que finalmente, y la probabilidad era alta de lo que podía pasar, porque ya te digo, iba por una autovía en contramano, por ruta 2 en contramano, por la madrugada. Eh, Entonces, de ahí viene el planteo, ahí se cambia la calificación legal por una más grave, ya se pasa al doloso, que es cuando hablamos a grandes rasgos y de manera simple de explicarlo con intención. Pero bueno, acá hay una representación de lo que podría pasar. Y por eso se agrava y pasa a ser, en lugar cul- de tener un límite de 6 años, ahora tiene de 25, es decir, la pena más ah, alta es de 20, va de 8 a 25. eso es, Al cambiar la calificación legal hay que volver a indagarlo, hay que darle la posibilidad de que se defienda. Y además se agravó también la circunstancia de que una de las chicas se comprobó que tenía fracturas. Eso hace que de lesiones leves pasen a pasen ser graves. a ser bueno, se le complicó entonces a esta persona, a este conductor. Vos me decías de la zona, bueno, de cercana, evidentemente que vivía Es un cercano. Berazategui, Mm. Berazategui. Y iba hacia el sur, hacia la zona de Mar del Plata. Él, en contramano hacia la zona de Mar del Plata sería, ¿no? O sea, de Berazategui hacia el sur. De la zona de Berazategui. Ahí perdón que no te escuché, ¿eh? ¿Vos nos escuchaste la pregunta? Sí. De Berazategui digo hacia que, La dirección a Mar del Plata era Ariel, y el conductor chino venía, digamos, de Mar del Plata, pero no por la vía que corresponde, tal cual, te entiendo. Entonces venía de zona sur hacia el norte. sino por Eh, la vía que va para Mar del Plata. claro, claro. Te quiero consultar algo que vos me dirás, por ahí suena un poco excéntrica la pregunta, pero debo hacerla porque a veces, bueno, de hecho el otro día hablamos de la relación entre las condiciones de infraestructura de las rutas y caminos y cómo fomenta esto o no el turismo. Pero ahora te quiero preguntar por las condiciones de esta ruta en particular, no por el turismo en sí, que nos interesa obviamente porque de hecho que quizás estaban yendo o viniendo de Mar del Plata, de la costa atlántica, sabemos que Ruta 2 conecta
a los bonaerenses con la costa atlántica, sino te quiero preguntar por el tema de la seguridad vial y de lo que esto provocó, este caso. ¿Vos creés que la Ruta 2 podría haber tenido algún tipo de advertencia a este ciudadano de origen chino, a este conductor que hace tantos kilómetros en contramano? ¿Vos creés que debería estar dotada de algunas cuestiones que hagan a la seguridad, quizá para, no te digo evitar esta situación, pero por lo menos que no que no se agrave tanto? ¿Crees que faltó ahí, que hay algún déficit en cuanto a la ruta? Eso se está investigando por lo que te decía del trayecto, ¿sí? La extensión del trayecto y por dónde pasó. Uno de los testigos contaban que en una de las estaciones de servicio había un patrullero, ¿sí? Hay que ver si pudo advertir la conducción en contramano, pero también hay cámaras. Hay una cámara que lo muestra manejando también en contramano que está en el expediente. El tema es, como te digo, dónde subió a la autopista. Eso es lo que hay que lograr determinar para ver el trayecto y el tiempo que duró, para ver si personal de la autopista, por ejemplo, logró advertir eso a partir de las cámaras y que puedan intervenir para, como ha pasado en otras ocasiones, de que no continúe con ese trayecto. El tema es que aparentemente por la velocidad y por el trayecto que hizo fue algo que ocurrió muy rápido, pero todavía no está, como no está determinado ese trayecto, no puedo decirte si hubo también responsabilidad por parte de la autopista en prevenir esta conducción antirreglamentaria que tenía el BM. No, hago esta acotación, Gonzalo, porque digo, estaría bueno saberlo, no para quizá deslindar y justificar al conductor, ni mucho menos, No, pero simplemente... yo entiendo lo que apuntás. Está la cuestión de la responsabilidad penal del conductor, por supuesto que es el responsable de lo que ocurrió, pero bueno, también la autovía, la empresa que tiene la concesión de proveer de seguridad a quienes circulamos por esa autovía, seguro, es decir, pero ese margen de responsabilidad también va a estar de la mano con el margen que pudo haber tenido para intervenir en el hecho. Tal cual, tal cual. Y intervenir a tiempo, ¿no? O sea que... eh, Tiempo. Por eso yo te contaba que es clave esta declaración, porque si hubo algún tipo de confusión o algo de esta persona, primero que nada venía alcoholizado, así que se dificulta mucho justamente la comprensión de lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal, discernir eso. Pero además le habían advertido, es más, esquivó autos, hubo autos que se tuvieron que correr porque lograron esquivarlo, bien. cosa que lamentablemente no, porque no tuvo ese margen. Pero a la vez le avisaron, uno de los muchachos que declaró dijo que el conductor lo miró, agachó la cabeza, los vio al colectivo que le estaba haciendo señas, vio que estaba en la otra vía y sin embargo siguió. Entonces, claramente por ese lado no hubo una confusión de por dónde circulaba, sino que el estado en el que estaba se lo impidió y además ya en un momento asumió de que iba a continuar de esa manera. Deliberadamente, tal cual, sí, es decidido por él, digamos, un adulto que decide hacer esa imprudencia, cometer esa imprudencia, andá a saber si no habría hecho en otros lados lo mismo y la sacó barata o no pasó nada o no hubo víctimas fatales y capaz que era como una arriesgada de él o ¿no? Como un procedimiento que él quizá capaz que lo ha hecho sin que haya víctimas fatales, ¿viste? Y le salió, por decirlo así, bien, ¿no? Hay que ver. El tema es que él no declara, eso tampoco No, ayuda. no declara, no, pero es un derecho que tiene No, no, claro. en silencio, pero
determinar qué fue lo que pasó, o aclarar más, porque lo que pasó ya está claro. Pero conocer esas circunstancias que rodean al hecho, sobre todo la previa, esto que te digo, por dónde subió, por qué subió por ahí, cuánto trayecto recorrió, por Eso qué es al ver fundamental. que le hacían señas continuó. Bueno, todo eso es más difícil de poder determinar sin la versión de él. ¿Qué pasaría si se constatase que hizo varios kilómetros? ¿Cómo se podría determinar si realmente, y qué pasaría si se llegara a determinar que la autovía no tiene las condiciones y que o sea, que podría haber estado dotada de alguna herramienta que no funcionó como correspondía? ¿Qué podría pasar? Aumentaría la responsabilidad por no proveer de la seguridad de vida a quienes manejan por la autovía de la empresa concesionaria, porque justamente también cuentan con móviles y esas cámaras para, ante cualquier irregularidad, porque ha pasado otros casos de conductores que también iban alcoholizados, por ahí no al extremo de ir en contramano, pero sí se veía que iban de un lado para el otro, se han visto en contramano también, y a partir de la intervención y el llamado de otras personas, pudieron corregirlos. Acá lo que hay que determinar es eso también, que por el momento no se hizo, si hubo alguna advertencia de algún ciudadano que manejaba por ahí, si tuvo el tiempo más que nada, como te digo, si efectivamente fueron 17 ¿O kilómetros no? o fueron 4 o 5 de lo que vemos del micro, que son los que pudieron declarar, es decir, los testigos que hay son testigos del momento del hecho, y después los otros son los del colectivo, que como te digo, lo acompañó, pero por un tiempo menor, y también tenemos lo de la cámara que muestra solo un tramo. Por eso todavía es difícil poder determinar la trayectoria. Lo que es clave es ver dónde subió también el auto. Pero bueno, eso va a ser material de investigación también por parte de la Fiscalía, y nosotros como particulares damnificados también lo vamos a solicitar. ¿Me recordás, Gonzalo, el apellido de Ariel? Que Ariel Pirolio. Piroli. Bueno, vamos a quedar en contacto para recibir novedades tuyas y estar atentos a Vamos a la esto. expectativa. Hoy era indagado por segunda vez por este hecho. Es el pedido de prisión preventiva que venga por parte de la Fiscalía al juez de garantías, que descontamos que va a venir por la gravedad de la figura, de la calificación legal. Consideramos también que hay un riesgo procesal alto y por eso que tendría que dictarse la prisión preventiva, eh, porque es un ciudadano extranjero que podría irse del país, y tiene los medios económicos para hacerlo. Mm, Y aparte también cómo él, la actitud que tuvo al momento del choque, porque se baja y lo primero que hace es llamar por teléfono. No sé si habrá llamado a su defensa, a una familia, pero no se acercó para nada al auto que había embestido. ¿Sí? No se mostró para nada interesado en ayudar y en colaborar con los heridos y con Ariel, que se encontraba ahí ya fallecido en el asiento del conductor. bien, o sea que ¿cuándo estaría citado, me decías, por segunda vez? Eh, O, hoy, hoy a la mañana se lo ah, citaba. Nosotros como particulares damnificados no podemos asistir, así que ya debe estar por finalizado el acto, pero les cuento que no va a declarar, porque si no declaró inicialmente con esta figura más grave, creo yo que no, pero es una cuestión que va a decidir su defensa, y yo soy respetuoso de eso. Tiene hasta el 24 para la Fiscalía para pedir la prisión preventiva, pero yo creo que ya va a ser en estos días. Es decir, no creo que entre mañana y pasado, que termine esta semana, es un pedido de preventiva de la Fiscalía, salvo que le falte algún otro elemento de prueba como para reforzar ese pedido. bien.
Bueno, vamos a contactarnos con vos y para cerrar, no te quiero robar muchos minutos, acá también el tiempo es tirano en radio, decimos, pero tenía pendiente, no, preguntarte solamente si querías, por supuesto que si es que vos querés dar tu mirada sobre esta decisión, ¿no?, de la expresidenta respecto de la prisión domiciliaria o en una cárcel como cualquier otro ciudadano, que quizá se está poniendo en debate esta cuestión del privilegio. Entonces, bueno, quería saber si tenías alguna opinión respecto de esto. Mirá, yo te voy a decir algo que sé que a mucha gente no le gusta y no está de acuerdo, pero tengo que ser sincero con lo que pienso. Creo que Cristina no es, como dijiste vos, como cualquier otro ciudadano. No es una ciudadana común como cualquiera de nosotros. Es una expresidenta, es una ex vicepresidenta, con mucha antipatía y simpatía, que está muy dividida, por eso la famosa grieta. Sí. Y algo clave, además de que por edad estaría en condiciones de obtener una prisión domiciliaria, que no es algo automático, en eso coincido con los fiscales, no es que por tener más de 70 años automáticamente le corresponde. Hay que analizar cuestiones de contexto y de situaciones procesales. Pero retomando lo que te decía, no es una ciudadana más, estuvo en peligro su vida hace muy poco, y creo que están todas las condiciones dadas para que ella cumpla la condena en prisión domiciliaria, bajo las condiciones que se impongan. También pensemos esto, no hay ninguna restricción a que pueda hablar por teléfono, hacer un streaming, usar redes sociales. No hay una restricción por ley de eso. Lo va a tener que decidir el juez, en particular el juez de ejecución, que es el que controla el cumplimiento de la pena. Pero bueno, eso lo puede disponer. Pensemos, como hoy escuchaba también, no hay ninguna mujer cumpliendo condena efectiva en el servicio penitenciario federal cuando hablamos de privilegios. Por lo cual yo no veo como un privilegio justamente la prisión domiciliaria, sino como un derecho que, a mi entender, se tiene que hacer efectivo por estas cuestiones que te decía. Bien, bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Como siempre, un placer hablar con vos. Para mí también un placer, Fernanda. Te mando un beso. Gracias. Buena Saludos. semana. Chao. Gracias. Chau, chau. Chau. Ahí estábamos hablando con Gonzalo Escaray, del estudio Escaray, por supuesto, que nos ha estado comentando algunas cuestiones que tienen que ver con la decisión de la justicia en relación a Cristina Kirchner y también con un caso que, bueno, el estudio está representando, que tiene que ver con un accidente, con la imprudencia en las rutas y que tiene que ver también con la seguridad de quienes viajan por las autovías, no solamente en sus autos particulares, sino también en colectivo, que quieren ir a pasar un buen momento, que por la situación, por el motivo que sea, y que bueno, también es un derecho, ¿no? Tener la seguridad en las rutas y en los caminos de aquí a Argentina. Vamos a ir a la pausa porque ya tenemos muchísimo más en el programa.